Quédese sentado, no se vaya. Estamos listos para llevarle la mejor información de Baja California en AFN Político y algo más. Dora Elena Cortés Juárez y José Enrique García Sánchez lo invitan. AFN Político es Agencia Fronteriza de Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué privilegio estar llegando a los hogares de Baja California a través de la señal de canal 176 de Baja TV. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, a través de 176, pero además a través de Agencia Fronteriza de Noticias, el portal noticioso líder en el noroeste del país. Y no olvide usted que en nuestra dirección www.afntijuana.info no solamente puede usted ver este programa que estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de AFN, puede usted también tener acceso a la información que se va generando de manera oportuna, inmediata, a un clic de la información en este portal, le insisto, noticioso, y ahí están los datos duros, los números que confirman los niveles de audiencia de este espacio. AFN Político y algo más se transmite en la repetición que todos los días le lleva canal 176, también Baja TV, en punto de las 3 de la tarde. De cualquier manera, el archivo de este espacio, de este programa, se queda en la página de Agencia Fronteriza de Noticias para que usted lo pueda apreciar y lo pueda ver y escuchar en cualquier momento del día. De manera adicional, en horario diferido, por la noche, nos puede ver y escuchar a través de PSN, el primer sistema de noticias que transmite a través de canal 156 de cable. Estamos llegando no solo a todo el estado, sino más allá de la frontera, al sur de California, lo que nos complace sobremanera, pues, por la gran cantidad de mensajes que hemos estado recibiendo, confirmando la recepción de este producto elaborado para usted. Es el número telefónico para permanecer en contacto, 608-7645. No olvide usted, estamos presentes en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Y tenemos una dirección de correo electrónico que aparece en estos momentos en pantalla para recibir sus sugerencias y recomendaciones. Es afnpolitico@gmail.com. afnpolitico@gmail.com. Mire, entremos en materia. Ayer muy de carrerita, ya al final de la edición de ayer le alcanzábamos a comentar pues con el cúmulo de temas que se han ido formando aquí en el menú informativo de Agencia Fronteriza, que no es un incidente menor ocurrido, la ejecución me refiero, de este hombre conocido como el Mono, por las características de esta ejecución. Estos hechos ocurren justo a, ¿qué le puedo decir?, media cuadra de la penitenciaría del estado y de los juzgados. Un desafío a la autoridad, evidentemente, una demostración de impunidad, de poder, una forma de decirle a la autoridad, incluso frente a tus narices lo maté, ¿no? En esto que es un nuevo incidente que se acumula a la larga lista de homicidios, de actos delictivos atribuibles a los cárteles de la droga que siguen en el pleito por el control de los mercados de la misma, de la droga. Y los datos usted los pudo leer desde ayer inmediatamente en este portal. Este hombre, a quien se conocía con el apodo de El Mono, pues era ampliamente conocido entre las policías, déjeme decir. La verdad es que es alguien a quien se recuerda muy claramente desde los días en que empezaba con estas actividades
pero con otro carácter y en otra actitud, porque pues era pues un chalán que fue escalando en el organigrama de la delincuencia organizada, hasta que llegó al punto de la soberbia incluso. Eh, Son de las muchas cosas que uno escucha como reportero y que circulan ahí a veces más libremente de lo que usted supone. Y la ejecución de este hombre que tenía algunos asuntos pendientes con la ley y que estaba ventilando pues y por los cuales iba a firmar a los juzgados, más tarde o más temprano seguramente iban a colocarle en la cárcel. Pero por lo pronto, ayer alguien que tenía cuentas pendientes con él va y lo ejecuta junto a su escolta, le insisto, porque no es un asunto menor, a media cuadra de la penitenciaría, donde hay policía, ¿no? Aparentemente, las personas detenidas como sospechosas efectivamente habrían sido las responsables de la ejecución, pero lo que llama la atención pues es este desplante, ¿no? Que reta, que desafía a la autoridad constitucional. Y este incidente bien podría inscribirse pues en este narcomensajeo entre grupos delictivos que hace algunos días decidieron instalar mantas para lanzarse algunas amenazas. Y lo que hemos estado viendo luego de eso pues son algunos actos de violencia a plena luz del día, armados, etcétera, etcétera. Ayer mismo por la tarde, al filo de las 4 de la tarde aproximadamente, en la zona centro, un nuevo incidente se presenta, un hombre que es asesinado a tiros, ahí en la zona centro de la ciudad, y pues hay algunos indicios de que este suceso podría estar ligado al asesinato de la mañana. Pero bueno, finalmente déjeme decirle, es un acto más de violencia que se inscribe precisamente en el clima general de violencia que ha venido golpeando a la ciudad recientemente y que por lo visto parece ir en ascenso. Los datos que se conocen sobre el incidente de ayer en la tarde en la zona central no son muchos. Este sujeto fue atacado a tiros ahí sobre la calle Segunda en la zona centro. Aparentemente el responsable de la agresión, el asesino, fue localizado, se había escondido por ahí en una casa del Callejón Z, ahí mismo en la zona central. Y este hombre estaba en posesión de una pistola calibre 40, que además es un calibre poco común, pues. La policía ya está haciendo su trabajo en esta materia, pero pues mientras son peras o manzanas y mientras la autoridad determina los vínculos y las motivaciones y demás, lo cierto es que no deja de ser una nueva expresión de violencia impune y abierta. Eh, Vaya, pues a plena luz del día, en un ambiente propicio precisamente para eso, ¿no? Pareciese que la delincuencia está volviendo por sus fueros en esto de hacer demostraciones de poder, ¿no? Y expresiones incluso de desafío a la autoridad. Ya veremos qué sucede con el tiempo, pero no dejan de ser dos incidentes que vale la pena poner en perspectiva porque, mire, coinciden, aunque en otro espacio geográfico, coinciden con expresiones similares o simultáneas que se han venido presentando en el resto del país. Apenas hace unos 4 días en Jalisco han sido emboscados los integrantes de un convoy policiaco allá rumbo a Puerto Vallarta y han sido asesinados 15 policías de ese convoy. 5 quedaron heridos. Fue una masacre. Muy probablemente habrían acabado con todos, con los 20 policías.
Y este es uno de los sucesos que en el tema de la inseguridad pública más ha golpeado el ánimo bueno, no solo el ánimo de los cuerpos de seguridad y la moral de los cuerpos de seguridad, sino la imagen de la autoridad constituida legalmente, que por lo visto es incapaz todavía a estas alturas de tener el control total de las zonas, de tener el gobierno, es decir, hay espacios de impunidad plena, por lo que hemos estado viendo en algunas regiones del país, usted lo sabe, y ya hemos dado cuenta de ello, usted se ha informado a través de los medios de comunicación desde hace meses cómo con toda impunidad estas demostraciones de poder y fuerza se han presentado en zonas de Guerrero, en zonas de Michoacán, Tamaulipas, en Chihuahua mismo. En las últimas horas acaba de circular en las redes sociales, por ejemplo, una imagen, la imagen del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación, a quien se atribuyen algunas de las narcomantas que tuvimos aquí en Tijuana. El Cártel Jalisco Nueva Generación junto con el Cártel Tijuana Nueva Generación se firman como responsables de estas mantas. Son dos bandas criminales que se habrían asociado aquí para mantener el mercado y pelearlo al Cártel de Sinaloa. Esta imagen que usted acaba de ver en pantalla es justamente una de estas demostraciones a que me refiero. Usted ve ahí a un grupo fuertemente armado, un contingente importante, y una clarísima demostración de desafío a la autoridad. Vamos con todo, dice, vamos con todo, templarios. Los guerreros, ahí está, los guerreros del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y si usted cree que esto no tiene francamente perdón, y que esto es el colmo, que la delincuencia llegue a mostrar abiertamente su rostro para desafiar a la autoridad y demostrar que tienen poder, no importa quién sea el poder legalmente constituido. Bueno, ha empezado a circular en las redes sociales también un video de algo que se ubica en Chihuahua y que se parece justamente a esto. Y creo que lo tenemos para usted. ¿Es así, productor? Ahí está, le vamos a mostrar. Escuche usted, vea usted. Verás que machín se va a ver. Comandamos. Ánimo, sicarios. Comandamos, Manny, comandamos. Manny, comandamos. Se tomó lechito. Ánimo, sicarios. Hay que tomarlo los del 50. Posa para la cámara. Pósale para la cámara. Chido. Ahí está. Es video, güey. Hola, sicarios. Manny. Échale. Que se mira por allá, que se mira. Ah, todo bien. Bueno, está bueno. Ahí te cargamos, bien pendiente ahí.
No, no estoy tomando video. ¡Étale! Salte. Ya lo tiene usted ahí, ya lo vio. Es una abierta demostración de poder, evidentemente. Si nota usted algo raro en el video, es un efecto que técnicamente se conoce como desolarización, que altera los colores y evidentemente esto sirve de camuflaje un poco para disimular los rasgos de identidad de los participantes de este convoy, que por lo visto son pues delincuentes, son sicarios, ¿no? Ellos mismos se identifican, usted lo escucha, eh, con toda tranquilidad, ¿eh? Como que están por su casa, como que son la autoridad, es decir, caray, control total, pleno. Todavía posan para la cámara, a ver, órale, muestra la 50, ¿no? Se refiere al fusil calibre 50, que ese fusil que muestra este sujeto, pues es un fusil capaz de perforar helicópteros, aviones, lo utilizan francotiradores en las Fuerzas Armadas, en los conflictos bélicos en Oriente Medio, en Europa. El calibre 50 es un arma de largo alcance, pero además de gran penetración, que rompe cualquier blindaje de la capacidad artillada que tiene la delincuencia organizada, precisamente para enfrentar a la autoridad, ¿no? Con todos y sus blindajes. Entonces, es una demostración de poder, ¿no? Es una forma de decirle a la autoridad, pues aquí estamos, ¿no? ¿Y qué hubo? ¿No? Es un desafío. Entonces, pues si lo pone uno en perspectiva, estos acontecimientos coinciden en tiempo, coinciden en forma, en modo, con una expresión de desafío a la autoridad constituida que continúa en este país y que lamentablemente en el caso de Tijuana se sigue presentando, y de alguna manera pudiésemos considerar que se está dando una escalada en el caso de Tijuana, cuando ya habíamos superado la crisis aquella de 2008 a 2010, que es verdaderamente preocupante, porque está pendiente, por ejemplo, el dato de quién es el empresario a quien intentaron asesinar hace unos días aquí en la ciudad, y que para fortuna suya sobrevivió cuando el escolta reaccionó inmediatamente, mata a uno de los agresores y los otros huyen, y hay aparentemente algunos de los agresores detenidos. Hay sospechosos detenidos. La autoridad no ha sido muy explícita ni abundante en la información sobre este asunto, pero ha confirmado que este empresario ya había sido víctima de un atentado previo, y entonces, pues, caray, si se trata de un empresario legítimo, un hombre dedicado a producir, a generar riqueza en esta ciudad, mal andamos, ¿eh? Este asunto debe tener inquieto a un sector del ámbito productivo, del empresariado tijuanense, porque significaría pues que el crimen organizado está colocando otra vez en la mira al sector productivo, y esto tiene consecuencias económicas y sociales, esto desestabiliza pues, así es que a menos que el involucrado tenga por ahí algún pendiente con la justicia, y entonces tendríamos que entender este ataque ya en otro contexto, en el contexto de todo este esquema de confrontación entre cárteles rivales que se están disputando el control de la plaza, lo que no deja de ser o de conferirle el carácter de un asunto delicado de cualquier manera. En fin, vamos a una pausa. Le queremos recordar que este fin de semana el lugar para bailar, ya lo sabe usted, Las Pulgas. Pues claro, ¿cuál otro, no? No se le olvide, Las Pulgas, el mejor lugar para bailar ahí en la Octava y Revolución, este fin de semana. Vamos a una pausa y regresamos.
lugar para bailar en Tijuana. Las Pulgas presenta viernes 10 de abril, Banda M5 de Tepic, Nayarit, alternando Banda El Patrón de Ensenada. Reserva al 685-3657. Este viernes M5 y viernes 17, código FN en Las Pulgas. ¿Sabes dónde está tu predial? Aquí. Con el pago del predial contribuyes a que nuestras calles sean más limpias y seguras, como la reparación de luminarias en diversos puntos de la ciudad, la limpieza de parques y calles, la recolección de basura en colonias y el retiro de propaganda. Nuestra ciudad merece el esfuerzo. Ayuntamiento de Tijuana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo simultáneamente a través de canal 176 de Baja TV y a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias, ahí en esta dirección que usted ve en pantalla, www.afntijuana.info. Abre usted la pantalla, la portada de Agencia Fronteriza de Noticias, y si en el momento no, al centro de la pantalla, por alguna razón no aparece transmitiendo la señal, usted refresca esa página, como se dice, yendo a la parte superior izquierda y con el cursor presiona el logotipo de Agencia Fronteriza de Noticias en la parte superior izquierda. Ahí donde está ese mundito, ¿no? Le da clic y ya ve usted que cuando coloca el cursor encima aparece una manita, la señal de que ahí hay un vínculo que usted puede utilizar. Le da clic y entonces se refresca, como dicen los técnicos. Ahora se refresca al centro la pantalla y ya, le da usted clic ahí abajo al centro en la pantalla, ¿no? Y voilà, ahí estamos en vivo, en directo, transmitiendo para usted. Mire, a otra cosa, mariposa. Fíjese que está libre, como más o menos se anticipaba ya, está libre el ciudadano de origen chino involucrado en este escandaloso asunto de la preparación de carne de perro ahí en el Boulevard Fundadores, ¿verdad? Y pues ha quedado sin responsabilidad mayor. Desde luego hay sanciones, ya lo habíamos anticipado, hay sanciones en este asunto. La comunidad china no deja de insistir a todo aquel o ante todo aquel que le quiere escuchar, que no es costumbre que los restaurantes de comida china ofrezcan a los mexicanos productos que tal vez allá en China son comunes para ciertos sectores de la población, como lo decía el cónsul de la República Popular de China en nuestra ciudad. Sobre todo porque la norma oficial mexicana, las leyes aquí establecen que pues esto de andar sacrificando perros para consumo humano pues es algo que no está ni previsto, ni permitido, ni culturalmente aceptado, ¿no? Con todo y que ayer, y usted lo puede leer en la Agencia Fronteriza de Noticias, ayer aparece la declaración de un funcionario del área de salud pública diciendo que la carne de perro es apta para consumo humano.
técnicamente es posible que tenga razón el médico. Si la limpias, si etcétera, etcétera, proviene de un perro alimentado para a su vez alimentar a los seres humanos, incluso. Pero pues evidentemente de entrada esto de usar ahí como rastro el restaurante de comida china, ¿verdad? Pues creo que no le gustó a la autoridad. El señor Yu Chou, propietario del restaurante Loyen City, ha quedado en libertad. Insiste en disculparse, insiste la comunidad china en pedir disculpas a los tijuanenses y pues caray, parece que sí hubo ahí alguna afectación al sector de la gastronomía china luego de este incidente. Un asunto pues francamente incómodo, evidentemente, para todo el mundo, sobre todo para toda la comunidad china, porque toda la comunidad china debe sentirse, bueno, nos lo han dicho algunas gentes cercanas, ¿verdad? Y es comprensible, es predecible, pues, se sienten bajo la lupa, ¿no? Y no es, evidentemente, una situación cómoda para esta comunidad que se ha incorporado a la vida productiva de la entidad desde hace décadas, forma parte de esta comunidad. Y, caray, qué trago amargo para toda esa comunidad, ¿eh? El señor Yu Chou pagó 70,000 pesos de fianza, está bajo proceso, ¿sí? Queda de todas maneras bajo proceso por delito de maltrato y crueldad animal. Quedó libre aparentemente anoche. Las otras personas que habían sido detenidas con él no tienen cargos en contra, han quedado libres y en todo caso el único responsable parece sería el señor Yu Chou, el propietario de este negocio, que le digo, pagó finalmente fianza, creo que 70,000 pesos de fianza, y ha quedado libre, pero sujeto a un proceso por el delito de maltrato y crueldad animal, ¿no? Ni siquiera le aplicaron otros criterios. Con la sola aplicación de la ley sobre la ley de protección a los animales, tuvieron suficiente para darle un estate quieto de 70,000 pesos, ¿no? Por el concepto de maltrato y crueldad animal. No, la autoridad no nos ha informado, no ha dado a conocer qué va a pasar con los otros restaurantes. Hay varios restaurantes clausurados, cerrados, sancionados por desaseo, por desorden, pero nada tan grave como el caso de este negocio, donde fueron pillados con las manos en la masa, bueno, en el perro, o en uno de los perros, pues, porque ya tenían ahí otro en lista de espera, y en esas condiciones, pues evidentemente la mayor sanción le correspondía a este restaurante que fue denunciado por un ciudadano, lo que provocó que la autoridad interviniera de inmediato y de ahí se desató todo lo que ya hemos conocido en las últimas horas. Insisto, qué complicado de veras, impresionante. Oiga, en otro asunto, fíjense que a propósito de los hechos de violencia que le comentaba un poco antes, justo al empezar este espacio, nos hemos estado refiriendo básicamente al caso de Tijuana, pero Ensenada y Mexicali no crea usted que la están pasando tan a todo dar, En Mexicali ha habido un incendio importante, un asunto importante, incidente, anoche mismo. 2 personas fueron quemadas dentro de un vehículo allá en Mexicali, en la colonia Libertad. No hay más datos, no hay muchos datos en realidad. Los bomberos de la ciudad acudieron pensando que era un incendio normal, incendio de un auto normal, y vaya sorpresa que se llevan cuando se acercan al vehículo Nissan Sentra modelo 2013 con placas nacionales para apagar el incendio y descubren que dentro del vehículo pues estaba un cuerpo, uno de ellos dentro de un tambo, ¿no?
y otro en la cajuela, ¿eh? Entonces, evidentemente se trata de crímenes pues de la delincuencia organizada, por los indicios, pues, y si esto es así, pues estamos frente al mismo escenario que le hemos estado compartiendo, haciendo notar, este escenario de conflicto entre cárteles rivales que están disputándose el control del mercado de la droga, del narcomenudeo, que es hoy por hoy el mercado más importante para ellos, independientemente del otro tipo de actividad que consiste en el trasiego de droga en cantidades mayores hacia los Estados Unidos. Este se refiere al control de lo que ya es un mercado que se ha construido en los últimos años, sobre todo a partir de que el gobierno norteamericano apretó los controles en el cruce fronterizo y esto limitó el cruce de drogas como lo tenían con la libertad que tenían anteriormente los delincuentes, y en la búsqueda de mercados alternos los delincuentes no vacilaron ni dudaron en enviciar a los bajacalifornianos para seguir teniendo dinero. Ese es el otro mercado, el que ha resultado más sangriento para los bajacalifornianos justamente, amén de otras actividades, porque el crimen organizado se ha diversificado y entonces le apuesta al secuestro, le apuesta al control de los carteristas, de la delincuencia común, que ahora resulta que también está protegida ya por el narco porque se ha convertido en un ramal operativo, en una actividad subsidiaria de los cárteles de la droga, y pues ahora cualquier pelafustán de poca monta dedicado a la actividad criminal del fuero común, a los delincuentes menores que así eran considerados, pues ahora resulta que ya no son tan menores en términos de la fuerza y la protección de que gozan y el respaldo que tienen, porque pues automáticamente están trabajando para el narco. Y esto desde luego presenta un problema muy, muy serio para la autoridad, para las fuerzas policíacas, porque pues ahora cualquier carterista, por ejemplo, con la mano en la cintura se siente protegido, ¿no? Porque lo está, además. Eso por mencionar tan solo algunas de las actividades a las que también se han empezado a dedicar los delincuentes dedicados al negocio de la droga. Impresionante pues lo que está ocurriendo. Mire, hay una nota de luto que tendríamos que compartirle el día de hoy, porque ha fallecido esta mañana, víctima de cáncer en Mexicali, el actor Jesús Chuy Padilla. Jesús Chuy Padilla, que acababa de cumplir 56 años, era actor de cine y teatro, maestro universitario, gestor cultural, un hombre muy destacado en las artes, muy, pero destacado realmente. Se dedicó a la enseñanza en los últimos tiempos, llegó a ser nominado al premio Ariel como mejor actor en 2014 con la película Workers, Trabajadores, dirigido por José Luis Valle. Caray, acababa de cumplir 56 años hace unos días. 3 décadas, 30 años de trabajo en las artes escénicas de este hombre apasionado por el teatro y por la docencia, por la enseñanza, que había estado peleando desde hace un rato con el cáncer. Y finalmente pues le ganó la batalla y ha partido el actor bajacaliforniano Jesús Chuy Padilla. Descansa en paz este hombre. Evidentemente toda la comunidad artística y cultural de la entidad está de luto. Desde que corrió como reguero de pólvora esta trágica noticia. Caray, Jesús Padilla parecía haber ya superado este problema de cáncer desde hace un par de años, y mire, ya sabe usted, es una de muchas historias que en el terreno de las enfermedades, particularmente esta de cáncer, se ha vuelto repetitiva, ¿no? Chihuahua, en fin. Mire, a otra cosa, pasemos a otra cosa.
Fíjense que a nivel nacional, ayer lo comentamos así muy de pasadita, pero ciertamente es un asunto destacado que el director de Conagua haya tenido que renunciar por el uso indebido de un helicóptero de la flota oficial de gobierno para atender asuntos personales que ellos quisieron presentar como un asunto justificable por razones médicas, pero cuando uno se entera que justamente los señores tienen una reservación para irse en familia a pasar las vacaciones de Semana Santa en un lugar en Denver, Colorado, dice uno, ah, caray, ¿no? Los señores iban usando el helicóptero como un taxi aéreo para ir de su casa al aeropuerto y de ahí volar a Denver, Colorado, donde ya les estaban esperando porque pues hubo oportunidad de conocer los detalles de ese incidente y hasta las comunicaciones, el intercambio de mensajes entre la agencia organizadora, la agencia que hizo las reservaciones y la familia Korenfeld, concretamente la esposa del señor David Korenfeld. Se va muy mono el señor, ¿no? Pues digo, no debe estar contento, ciertamente, por todo lo que ha perdido por una metida de pata, ¿verdad? Pero se va, pues casi tocando clarines y trompetas y lanzando vítores por una gestión que presume como extraordinaria. El hecho es que se va finalmente y ya ha sido sustituido desde ayer mismo por un funcionario menor de la misma dependencia que interinamente tiene que pues atender el changarro, dicho con toda claridad, porque pues alguien tiene que atender el despacho, mientras la autoridad superior le hace, el presidente mismo determina, seguramente en coordinación con el Partido Verde Ecologista, quién va a seguir al frente de Conagua, porque Conagua es una posición de gobierno, es una dependencia de gobierno convertida en posición política para un partido que ha ido en alianza con el Partido Revolucionario Institucional, y ese es el Partido Verde Ecologista de México. Así es que, pues caray, así están las cosas. El señor David Korenfeld finalmente se va, lo sustituye alguien que fue director del área jurídica, subdirector del área jurídica y asume temporalmente el encargo. En lo que resuelven quién queda y en las próximas horas, se supone, en las próximas horas, luego del incidente del señor Korenfeld, 8 minutos dice, ¿no? Para él todo el asunto se resume en un tema de 8 minutos de uso del helicóptero para uso personal. 8 minutos que dice que ya pagó, aunque no ha mostrado el comprobante de que ya pagó el equivalente al servicio de transportación aérea, ¿no? 10,800 pesos, algo así, le salió barato. Regularmente el servicio de transportación aérea de aerotaxi anda en el rango de los 30,000 pesos, según lo que se ha venido conociendo luego de la consulta del tabulador de servicios de las empresas que se dedican a eso, un promedio de 30,000 pesos. Habría costado ese servicio, pero a él le costó 10,800. Dice que ya lo pagó, pero pues el asunto es que ni él, ni Conagua, ni la Secretaría de Hacienda han mostrado el comprobante correspondiente para pues estar seguros de que efectivamente pagó. Bueno, hay quienes consideran que ya, con esto se resuelve todo el asunto, ¿no? Del incidente, que ya no, ya se fue, ya, órale, ya, saldado el asunto, ¿no? Todo resuelto, todo en orden, back to business. Regresemos a lo usual, dirían. Pero nosotros nos tenemos que ir por lo pronto. Vamos a una pausa. Le quiero recordar que este fin de semana es un buen fin de semana para ir a pasear, para ir a divertirse y a bailar en Las Pulgas, el mejor lugar para bailar en Tijuana, ahí en la Octava y Revolución, no se lo olvide, ya sabe, Las Pulgas, el mejor lugar para bailar.
En el Congreso del Estado trabajamos para ti. Proponemos, gestionamos y aprobamos leyes para tu beneficio, como la ley de inglés como segunda lengua obligatoria, la ley de acceso libre a Internet, la ley de la cultura física y deporte, así como la creación de una ley contra el bullying y el acoso escolar. Luchamos por ti. 21ª Legislatura, Congreso del Estado de Baja California. Grand Hotel Tijuana quiere que tu visita se convierta en una experiencia grande. Por ello te ofrece cómodas habitaciones, alberca, jacuzzi, un piso exclusivo para recuperación médica y una excelente ubicación. Además, come delicioso en sus restaurantes o simplemente relájate con una bebida en el 4500 Café Bar. Grand Hotel Tijuana, el hotel que lo tiene todo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo simultáneamente a través de canal 176 de Baja TV y de Agencia Fronteriza de Noticias en el portal www.afntijuana.info. Por la noche nos puede ver y escuchar en horario diferido a través de canal 156 de PSN. Mire, dos asuntos nacionales. Fíjese que finalmente el Senado, después de haber discutido más o menos durante un par de meses en el Poder Legislativo en términos generales, el Senado aprobó por mayoría en comisiones una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que va a permitir que policías norteamericanos anden en nuestro país armados, que es algo que ha estado pidiendo, presionando el gobierno de los Estados Unidos, pero no había encontrado eco. Encontró eco en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que aliado con el PAN en la Cámara de Senadores, consigue una mayoría para aprobarle esta iniciativa, que tiene dedicatoria especial para los agentes de aduanas y migración norteamericana. El argumento principal del gobierno del presidente Peña Nieto, que tiene todo el apoyo del PAN en esto, pues es que para beneficio de la actividad económica y del turismo, pues es importante que haya agentes norteamericanos de aduanas y migración pues operando en nuestro país, ¿no? En los sitios y terminales donde hay actividad aduanera y desde luego migratoria, pues es como si el gobierno de los Estados Unidos, mire, se hubiera ampliado y hubiera ganado territorio en el territorio mexicano, lo hace suyo, y entonces puede poner agentes de migración y de aduanas en la frontera sur norteamericana con el norte de México, o bien, pues en la otra frontera, ¿no? Y en los traslados, además, pues los agentes necesitan seguridad y el gobierno norteamericano está insistiendo desde hace mucho. Hoy deben estar de fiesta porque han logrado que un gobierno mexicano finalmente haya accedido. Esta medida no tiene reciprocidad, porque pues tal vez usted no lo sepa, pero ni en los sueños más locos un policía mexicano, un ciudadano, ¿no? Un policía puede cruzar a los Estados Unidos y traer un arma y portar un arma. Entonces esa política norteamericana persiste
Evidentemente el gobierno de los Estados Unidos no está siendo recíproco con México, únicamente persigue un objetivo de su interés. Él quiere tener mayores controles, incluso más allá de su propia frontera constitucional, que es la que aquí compartimos, quiere tener más controles, y entonces ya lo logró, va a poder tener agentes aduanales y migratorios armados en nuestro país. Se armó un debate en la Cámara de Senadores, pero pues mire, hicieron casita, PRI-PAN, con 78 votos a favor de la iniciativa, hubo 20 en contra, y dos abstenciones. Menos de 2 meses le tomó a este presidente lograr la aprobación de que policías norteamericanos transiten armados en nuestro país, funcionen, hagan su tarea, su trabajo, por el que les paga el gobierno de los Estados Unidos, y que hagan su trabajo armados. Un debate de unas 4 horas, particularmente el PRD y el PT, pues se fueron con todo contra el proyecto de reforma, porque es una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para permitir que estos agentes puedan tener, no solamente estos, cualquier otro policía extranjero de migración y aduanas, más lo que se acumule, y más lo que se maneje discrecionalmente, porque ya sabe usted que en este país se ha permitido discrecionalmente la presencia de policías norteamericanos, de agentes antinarcóticos, de agentes de militares, de agentes de diversa índole, operar en nuestro país. Han entrado incluso a perpetrar algunos operativos de secuestro de ciudadanos mexicanos, aquí mismo en Baja California, por los 80s. Recordará usted que vinieron y se llevaron de San Felipe a René Martín Verdugo Urquídez, un hombre aparentemente ligado con el narco, que habría estado involucrado en el asesinato de Enrique Camarena, otro agente norteamericano que hacía indagatorias en nuestro país, y que fue asesinado junto con un piloto allá en Jalisco, de una historia vieja ya de los 70s, ¿no? Y por las que Rafael Caro Quintero fue capturado. René Martín Verdugo Urquídez sigue en prisión estatal federal aquí en San Diego. Los agentes norteamericanos se apoyaron en desleales policías mexicanos que les hicieron el trabajo sucio, concretamente policías judiciales del estado, algunos de ellos que conocimos en su momento, que participaron e hicieron el trabajo de secuestrar a este señor, René Martín Verdugo Urquídez, en San Felipe, y entregárselo a la policía norteamericana a través del cerco fronterizo en Caléxico, y por el cual recibieron un premio, la posibilidad de cambiar de vida, de irse a los Estados Unidos, de recibir dinero y nueva identidad, y finalmente el gobierno norteamericano se salió con la suya, pero en ese proceso y en ese operativo fueron acompañados por policías norteamericanos. Participaron en ese operativo para secuestrar en territorio nacional a René Martín Verdugo Urquídez, cruzarlo a los Estados Unidos, donde ya lo estaban esperando agentes del servicio del US Marshal, el mariscal de los Estados Unidos. Como ese, muchos otros. Bueno, hoy ya los de aduanas e inmigración también van a poder hacerlo, ¿no? No solo estos, los norteamericanos, también de otros países. Los militantes del PT y del PRD, entre ellos, por ejemplo, Manuel Bartlett y Alejandro Encinas, afirmaron que esto era francamente un sometimiento vergonzoso a los intereses de los Estados Unidos. Esto lo dijo Manuel Bartlett por el PT, coordinador de la bancada del PT, mientras que Alejandro Encinas, de la bancada del PRD, hizo notar que se abre la puerta para que agentes aduanales y de migración intervengan también en asuntos de seguridad nacional. Pues, evidentemente, si les llega a caer en sus manos algún asunto que tiene alguna leve implicación o contacto o relación con el tema de migración y aduanas, en automático están interviniendo en asuntos de seguridad nacional. Es decir, a partir de ya, una vez que se apruebe en el Pleno y en el Poder Legislativo esta reforma,
pues los Estados Unidos tendrán no solo conocimiento, sino injerencia en asuntos de seguridad nacional que tengan que ver, le insisto, aunque sea así, por un pelito, con temas de migración y de aduanas. Y esto, desde luego, es algo que ha buscado el gobierno de los Estados Unidos bajo el argumento de que su seguridad nacional implica el uso de una estrategia que va más allá de la frontera con este gobierno, con este país. Para efectos de la seguridad nacional de los Estados Unidos, hay una franja, según los grandes proyectos de seguridad nacional que se sabe existen, se conocen desde hace mucho tiempo porque están ahí, son clarísimos, no están ocultos. Una franja de seguridad que el gobierno de los Estados Unidos prevé en torno a toda su frontera. Esa franja ideal donde se requiere preservar instaurar estos filtros de seguridad, pues incluyen todo México, hasta la frontera sur de México. Y para ellos lo ideal sería retener desde la frontera sur de México, a manera de filtro, contener e identificar cualquier amenaza potencial a la seguridad norteamericana por la vía del narcotráfico, por la vía de el terrorismo, de la contrainsurgencia, etcétera, etcétera, etcétera. De tal suerte que el gobierno de los Estados Unidos estaría logrando un objetivo importante con esta aprobación. Dice, fíjese nada más, el argumento de este hombre que fue secretario de Hacienda del gobierno panista de Felipe Calderón, el señor Ernesto Cordero, que fue aspirante a la presidencia, cuando justifica la medida y la defiende, dice, pues no le tengo miedo a un oficial extranjero que porte armas, le tengo más miedo a un policía municipal de Iguala, dijo el señor Ernesto Cordero, al justificar esta medida. Como la estuvieron justificando otros, claro está. El argumento es pues que, pues hombre, esto es conveniente. Ese es el argumento a favor que están promoviendo los que aprueban la medida. Pues que esto es conveniente para la actividad comercial y el turismo en nuestro país, que le ayuda que permitamos policías norteamericanos armados a nuestro país. En fin, a otra cosa, mariposa. Usted sabe qué es el grupo IGA, ha estado en el ojo del huracán, por lo de la casa esta blanca y por haber sido pillado, descubierto, exhibido como un proveedor favorito de los gobiernos del Estado de México y ahora de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Lo mismo le rentan aviones, helicópteros, al PRI en campaña y a los gobiernos emanados del PRI. Y no solo rentan aviones, construyen, arriendan, financian vivienda, proyectos, obras grandes, y han recibido contratos jugosos y se les conoce más bien como desarrolladores y constructores de obra. Pero mire, fíjese que ahora resulta que no solamente eso, el grupo IGA tiene otra vertiente de actividad empresarial que está siendo financiada por el gobierno federal, es decir, por todos los mexicanos, porque tiene una empresa que se dedica a impresos, ¿sí? Una imprenta, o se anuncia más bien como una imprenta, pero ¿qué cree? Pues no es solo una imprenta, no. Esta empresa, que se llama Paxa, ese es el nombre, Paxa, es decir, Publicidad y Artículos Creativos S.A.D.C.B., pues se ha convertido en la casa encuestadora en especialista en diagnósticos de opinión para el gobierno federal. Y se ha encontrado que esta empresa, que pertenece al grupo empresarial de Juan Armando Hinojosa Cantú, alguien, pues es de la familia de Felipe Calderón Hinojosa, tiene un contratito con la Comisión Nacional del Agua. Está encabezada por el señor que se acaba de ir, David Korenfeld. Hay un contrato de casi 2 millones de pesos por servicios contratados a esta empresa para hacer un diagnóstico. Le estoy leyendo textualmente el concepto por el que se le pagaron casi 2 millones de pesos.
un concepto, dice, un diagnóstico de la opinión sobre el cumplimiento a los programas y compromisos gubernamentales de la Conagua. Es decir, oye, Conagua, oye, Paxa, necesito que preguntes entre la población qué piensa de si estamos cumpliendo con los programas a que estamos obligados. Básicamente es eso. El contrato se les otorgó el 26 de junio de 2013 y los servicios debieron haberse ejecutado pues un mes después. Pero ¿sabe qué? No es fácil conseguir los datos, No. Porque como el producto de ese trabajo era para consumo interno de Conagua para toma de decisiones, pues seguramente solo ellos saben dónde quedó el señor que ya se fue. Así es que casi 2 millones de pesos para esta nueva filial, este grupo, también o esta empresa de grupo IGA. Otro negocito más para estos señores. Se nos acabó el tiempo, pero como siempre agradecemos desde luego la gentileza de su compañía. Le recuerdo mañana la cita en punto de las 12 del mediodía. Que tenga usted un extraordinario fin de semana. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.